¿Tiene un caso por persecución política? ¿Cuánto sabes sobre el recurso que presentó a Inmigración Canadá? ¿Eres activista, periodista, líder comunitario, opositor político o familiar de alguien perseguido por su gobierno? ¿Te han amenazado, encarcelado, torturado o forzado a huir por tus ideas, tu trabajo o tu participación política? En Canadá existe protección legal específica para personas en tu situación. Hoy vamos a explicar exactamente qué es la persecución política en el sentido legal, cómo se demuestra ante la Junta de Inmigración y Refugiados, y a cuáles artículos de la ley puedes acogerte. ¿Qué es la persecución política en el sentido legal? La persecución política no es simplemente estar en desacuerdo con tu gobierno. En el derecho internacional y canadiense tiene una definición legal muy precisa. El artículo 1 de la Convención de Refugiados de 1951 define al refugiado como alguien que tiene un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política, y que está fuera de su país de origen y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país. La opinión política es uno de los 5 motivos reconocidos internacionalmente. ¿Cómo lo incorpora la ley canadiense? El artículo 96 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá, conocida como IRPA, define al refugiado de la Convención como la persona que, por razón de un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, está fuera de su país de nacionalidad, y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país. La Convención de Refugiados a la que se refiere la IRPA es precisamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados firmada en Ginebra, el 28 de julio de 1951 y su protocolo de 1967. ¿Qué significa opinión política en el sentido legal? Aquí hay un punto fundamental que mucha gente desconoce. La persecución política no requiere que la persona haya participado activamente en política formal. El nexo causal puede establecerse cuando uno o más de los motivos de la convención es un factor que contribuye a la persecución. Por ejemplo, extorsionistas cuya motivación es criminal pueden atacar a personas cuyas opiniones políticas reales o atribuidas las hacen menos capaces de acceder a protección. Lo que importa es la percepción del perseguidor, no únicamente la identidad real del perseguido. Los 2 artículos clave de la ley canadiense. En Canadá, una persona perseguida políticamente puede acogerse a 2 artículos distintos de la IRPA según su situación. El primero es el artículo 96, que protege a los refugiados de la Convención, es decir, quienes temen persecución por los 5 motivos reconocidos internacionalmente, incluyendo la opinión política. El segundo es el artículo 97, que protege a personas en necesidad de protección, es decir, quienes enfrentan riesgo de tortura, riesgo para su vida o riesgo de trato cruel o castigo inusual, incluso si la persecución no encaja perfectamente en los 5 motivos de la Convención. La diferencia entre los artículos 96 y 97. Esta distinción es importante y puede ser decisiva en un caso. El artículo 96 y el artículo 97 de la IRPA son diferentes. Para el artículo 96, la pregunta no es si el solicitante está más en riesgo que otras personas, sino si la persecución que enfrentaría está basada en un motivo de la Convención. El artículo 97, en cambio, permite un análisis comparativo. Si el riesgo que enfrenta la persona es real y grave, pero no está directamente vinculado a uno de los 5 motivos, el artículo 97 puede ofrecer protección complementaria. ¿Cómo se demuestra la persecución política ante Canadá? Demostrar persecución política requiere construir un caso sólido con evidencia concreta. Existen elementos que la División de Protección de Refugiados analizará en tu audiencia. Primero, debes demostrar que el temor es subjetivo y real, es decir, que genuinamente tienes miedo. Segundo, ese temor debe tener una base objetiva, lo que significa que existen hechos reales que lo justifican. Tercero, debe existir un vínculo directo entre tu persecución y tu opinión política real o percibida. Y cuarto, debes demostrar que el Estado de tu país no puede o no quiere protegerte. ¿Qué documentos y evidencias son clave? La evidencia en un caso de persecución política puede incluir varios tipos de documentos. Reportes de amenazas recibidas, mensajes, correos o grabaciones. Documentos que demuestren tu actividad política, periodística, sindical o de derechos humanos. Noticias o reportes sobre la situación en tu país que corroboren el contexto de persecución. Testimonios de testigos, reportes médicos si hubo violencia física. Y evidencia de persecución de familiares o colegas en situaciones similares. La carga de la prueba recae sobre el solicitante, quien debe presentar documentación comprensiva y testimonio personal para sustentar sus afirmaciones de persecución. ¿Quién es reconocido legalmente como perseguido político? La ley canadiense reconoce una amplia gama de personas que pueden calificar.
Esto incluye activistas políticos de oposición, periodistas y comunicadores críticos del gobierno, líderes sindicales y sociales, defensores de derechos humanos, personas que denunciaron corrupción gubernamental, familiares de personas perseguidas cuando esa persecución también los afecta directamente, y personas a quienes se les atribuye una opinión política aunque no la tengan. Este último punto es especialmente importante. La percepción del perseguidor no tiene que coincidir con las verdaderas creencias del solicitante. La Convención de 1951 y el principio de no devolución. El principio de no devolución, que prohíbe regresar a un refugiado a un territorio donde puede enfrentar persecución, tortura u otras formas de daño grave o irreparable, es una norma del derecho internacional consuetudinario. Es vinculante para todos los estados, hayan o no ratificado la Convención de 1951 o su protocolo de 1967. Esto significa que Canadá no puede devolverte a tu país si existe un riesgo real y demostrado de que serías perseguido allí. Este principio es la base de toda la protección internacional de refugiados. El proceso ante la Junta de Inmigración y Refugiados. Una persona que desea hacer una solicitud de refugio debe presentar esa solicitud en un puerto de entrada al país, es decir, un aeropuerto, un puerto marítimo o un cruce fronterizo oficial, o dentro de Canadá ante un oficial de la CBSA o de IRCC. La División de Protección de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados analiza si la persona califica como refugiado de la Convención de 1951, es decir, si tiene temor de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, o como persona necesitada de protección. ¿Qué pasa si la solicitud es aprobada? Si la División de Protección de Refugiados aprueba tu solicitud, eres reconocido como refugiado o persona necesitada de protección en Canadá. Eso te da el derecho a solicitar la residencia permanente. El objetivo del Programa de Refugiados de Canadá es en primer lugar salvar vidas y ofrecer protección a los desplazados y perseguidos. Una vez con residencia permanente, puedes vivir, trabajar y estudiar en Canadá con protección completa del Estado. ¿Qué pasa si hay familiares involucrados? La persecución política frecuentemente afecta no solo al individuo sino a toda su familia. La IRPA reconoce que la unificación familiar es uno de sus objetivos. Sin embargo, las solicitudes de protección deben ser analizadas individualmente y según sus propios méritos. Esto significa que cada miembro de la familia que necesita protección debe tener su propia base para la solicitud, aunque pueden presentarse como grupo familiar. Los cónyuges e hijos menores generalmente son incluidos en la solicitud principal del solicitante principal. Opciones adicionales si el artículo 96 no aplica directamente. Si la solicitud no encaja perfectamente en los 5 motivos de la Convención, existen otras opciones legales en Canadá. Las solicitudes humanitarias y de compasión no están diseñadas para replicar el proceso de refugio, pero pueden considerar las dificultades subyacentes que afectan al solicitante. También existe la solicitud de Pre-Removal Risk Assessment, conocida como PRRA, que evalúa el riesgo antes de una remoción. Y en casos de personas que enfrentan persecución grave, pero cuya solicitud fue negada, puede existir una revisión judicial ante el Tribunal Federal. Uno de los errores más frecuentes es no documentar la actividad política o periodística antes de llegar a Canadá. Si esa evidencia no existe en el expediente, es muy difícil probar el vínculo. Otro error es no conectar claramente los hechos sufridos con la opinión política como motivo. Y un error grave es llegar a Canadá y demorar la solicitud, porque esa demora puede ser interpretada como falta de temor subjetivo genuino. Los casos de persecución política son algunos de los más complejos del derecho de refugio canadiense, porque requieren demostrar tanto el contexto del país de origen como la situación individual del solicitante. Contar con representación legal calificada desde el inicio del proceso puede marcar la diferencia entre una solicitud aprobada y una negada. Un abogado o consultor de inmigración autorizado puede ayudarte a construir un expediente sólido, coherente y bien documentado. Este video tiene únicamente fines educativos. La información aquí presentada está basada en el artículo 96 y 97 de la IRPA, la Convención de Refugiados de 1951, su protocolo de 1967 y jurisprudencia de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, vigentes a marzo de 2026. Este contenido no constituye asesoría legal individual. Cada caso es único. Para orientación sobre tu situación personal, consulta siempre con un abogado o consultor de inmigración regulado y autorizado en Canadá. Si esta información te fue útil, compártela con alguien que esté en una situación de persecución política o que conozca a alguien que la necesita. En nuestras comunidades muchas personas no saben que Canadá reconoce legalmente la persecución política como causa de protección internacional.
Síguenos en las redes sociales de CS Consulting Canadá para seguir recibiendo contenido educativo confiable sobre derecho de refugio y migración en Canadá. Porque conocer tus derechos es el primer paso para protegerte. Nos vemos en el próximo video.